Muy buenos días, queridas amigas. Les saluda su amiga María Ángela Retamoso del canal Madres en el Corazón de la Batalla. En esta oportunidad, pues tengo un invitado de lujo, un invitado de Chile, que es el doctor, el abogado René Navarro, quien he tenido la oportunidad de conocer virtualmente porque hemos coincidido en algunos grupos de hispanicidad y yo le agradezco mucho porque gracias a él es que yo he podido enterarme de temas totalmente nuevos y que yo ignoraba por completo y que de verdad son de relevante importancia. Es por eso que lo he traído a René, lo he traído virtualmente y quiero que compartamos una breve conversación que va a ser muy enriquecedora para todas las mamás. Bienvenido René, te dejo en el micrófono. Súper, bien. Un abrazo, María Ángela. Muchas gracias por el interés en la conversación. Como lo habíamos conversado previamente, efectivamente, lo que tú señalas es cierto. Hay un montón de temas que o bien no se discuten o al discutirse no se toma la importancia. Y guarda relación con, que lo vamos a ver en un ratito, yo les preparé unas imágenes, una presentación, pero me gustaría comenzar con con una idea fuerte que de alguna manera complica a los papás, porque esa es la, llamémoslo así, la idea de tu canal, que es Madres en el Corazón de la Batalla. Yo entiendo madres y padres, o sea, todos los que ejercemos un rol de autoridad con nuestros menores, con nuestros hijos, sobrinos, amigos, etcétera. Entonces, esto es importante porque mira lo que te acabo de señalar, el tema del rol de la autoridad es fundamental. En la medida que nosotros recuperemos la autoridad, vamos a poder hacer frente al ataque que viene desde afuera. Si tú te fijas, todos los ataques que guardan relación, por ejemplo, con el tema de la ESI, ¿cierto? Así es la sigla, tengo entendido, en todos nuestros países hispanoamericanos. Sí, acá también se maneja eso. ¿Te fijas? Entonces, lo que está detrás es quitar la autoridad paterna. Y al quitar la autoridad paterna es un tema necesariamente político. Nosotros lamentablemente hace mucho tiempo que dejamos de lado el tema político, como que no nos metemos en lo político. Pero fíjate tú que cuando despreciamos la autoridad familiar, ya estamos entrando en temas de política. Este es un tema micropolítico, no estamos hablando de las elecciones, si da lo mismo por quién vote, no vote, eso no es tema. El tema es si nosotros sacamos la autoridad paterna, estamos de Sí, alguna manera dejando entrar a la revolución dentro de nuestras casas. Entonces, ujú, como hasta el día de hoy no han logrado ese objetivo, lo que están haciendo es inoculando en nuestros hijos, por una parte, ideas perversas, pero además ya han entrado por el tema de la biopolítica, vale decir, intentar mutilar sus genitales, etcétera, etcétera. Entonces, para ir en contra de esta situación compleja, una vía, una vía, llamémoslo así, de resistencia, consistiría en radicalizarnos. Y la radicalización consiste en volver a la raíz. Es nutrirnos, que, como si fuéramos un árbol, nutrirnos de las raíces. Por eso, hoy día en la posmodernidad se habla de sujetos hidropónicos, así como las lechugas hidropónicas. Tú ubicas sí, sí, las lechugas es en el hidropónicas, agua. los tomates, qué sé yo, que no tienen raíces en definitiva, no se Ujú, asientan. Entonces, nuestro objetivo es recuperar las raíces, recuperar quiénes somos. Y en ese camino de recuperación de quiénes somos, necesitamos, de alguna forma, combatir tres mentiras o tres grupos de mentiras, los vamos a decir así, tres grupos fuertes de mentiras instaladas institucionalmente, que en nuestros países viene a lo menos desde 1810. ¿Y por qué digo esa fecha? Porque a partir de 1810 comienzan los mal llamados procesos, comillas, independentistas, ¿ya? Como una cuestión súper luminosa, ¿cierto? Y ahí el Perú es bien importante, porque fíjate que oh, el Perú es uno de los
más resistentes a esa, comillas, liberación, que no fue liberación, sino que la padecemos hasta el día de hoy. Entonces, creemos que es importante transmitirle a nuestros hijos que ese proceso histórico, más que de independencia, es mejor rotularlo como guerra civil. Ese es, creemos nosotros que es el término correcto, una guerra civil. Porque en los procesos de independencia se enfrentaron hermanos que eran de la misma, comillas, nacionalidad. En la llamada independencia no fue que los peruanos se enfrentaron a los españoles. No es así. Tanto chilenos como peruanos éramos nosotros, a ver, lo voy a decir así, no es que nosotros fuéramos de España, nosotros éramos parte de la corona católica. Fíjate que es distinto, la corona católica. Dicho eso, es importante que nos enfrentemos entonces a estas mentiras. Y este grupo de mentiras, algunos para efectos didácticos, obviamente, para efectos didácticos los agrupamos en destruir la leyenda negra, que tienen, como te digo, 3 variantes. Leyenda negra en simple significaría decir una versión de la historia en donde hay un malo malo, pero muy malo, y por el otro lado están los buenos buenitos, así como prístinos, casi angelicales, y fíjate que ahora ocupan los colores del arco iris, son buenos, ya al otro lado estamos los malos, los pesados, etcétera. ¿Cuáles son esos 3 grupos? La leyenda negra anticatólica es muy fuerte. Fíjate tú que a quienes más atacan es a la catolicidad. No atacan a los testigos de Jehová, a los mormones, evangélicos en general, ¿no? Menos a los budistas, esos no, como que los aplauden, así todo, la Pachamama, todo está perfecto. Pero si tú les dices, ya, ok, vamos con el rollito de la espiritualidad, recemos un rosario, ahí no, ahí ya la cosa se pone horrible. Fija, entonces concentraríamos la leyenda negra anticatólica. La otra, que van de la mano, estos van muy de la mano, la leyenda negra antimedieval, ¿vale? Que todo lo que pasó en la Edad Media es malo, es oscuro, es retrógrado, y toda una serie de retaíla de conceptos súper así como, ¿cómo decirlo?, de mal gusto, así como que fueran hediondos, pestilentes, ¿vale? Y en cambio la modernidad, las ciencias, todo como muy bonito, buena onda, como te decía recién. Y el último grupo, que si te fijas luego lo vamos a conversar, van entrelazados, es la leyenda negra antihispánica. Sí. Que en nuestros países, y que en Garzas, te fijas, o sea, están de la mano una con la otra. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tratar de hablar son temas de hecho, no son temas ideológicos. No es que yo te cuente un cuento, entonces tú tienes que pensar como yo, María Ángela, ¿ya? ¿Vale? O sea, yo te cuento un cuento y tú me dices, entonces voy a seguir el cuento de René. No. No, es algo tangible. Exacto, lo que nosotros tratamos de hacer es basarnos en los hechos. Los hechos. Es un hecho que si no fuera por nuestra tradición hispánica, ni tú ni yo seríamos católicos. Eso es un hecho. Es un hecho también, sobre todo en el Perú, que la fe de nuestros padres es una fe católica. Y esa la adquirimos gracias a nuestros conquistadores. Obviamente, tampoco hay que caer en el antónimo. Vale decir, salir de una leyenda negra para caer en una leyenda rosa. Y decir que no, el periodo hispánico fue todo lindo, precioso, ¿no? Porque no somos niños. Nosotros, en tanto adultos, tenemos la responsabilidad de ser serios frente a nuestros niños. Y nosotros somos gente seria. No vamos a decir, para nada, que todo esto fue, qué sé yo, como esta gente se imagina, no sé, con Disney, ¿me entendí? Todo así como luminoso, bonito, etcétera. No, porque la vida no es así. La vida es compleja. Obviamente siempre, en la medida que nosotros tengamos
una raíz católica, vamos a tener fe, esperanza y caridad, sin duda. Pero eso no significa que no tengamos los pies anclados en la tierra. Dicho eso como introducción, también es muy relevante, esperemos que lo alcancemos a condensar en las diapositivas que te voy a mostrar, querida María Ángela. Es súper importante el uso de nuestro lenguaje, sin caer en pruritos, sino que para ser precisos y para tratar de que nuestros hijos lo sean también. Por ejemplo, si de todo lo que vamos a conversar hoy les queda algo, quiera Dios que les quede que no es bueno decir Latinoamérica. No, absolutamente incorrecto. Eso es, pero hay que reforzarlo cada día, porque hay gente que de buena fe lo dice. Sí, por desconocimiento. Ya ver, no es solamente un ataque, sino que fíjate tú, y por eso rescato el tema de la catolicidad a cada momento, no es porque yo sea muy, a ver cómo decirlo, no es que yo sea un ejemplo de virtud, ¿vale? Sí, todos tenemos nuestros temas, pero eso no significa que no admiremos la profundidad de la fe católica en términos pedagógicos. La profundidad de la fe católica en términos pedagógicos tiene que ver, por ejemplo, con las obras de misericordia. Las obras de misericordia, ¿cierto? Y que no todos lo saben, porque no todos estudian el catecismo a profundidad, pero las obras de misericordia se clasifican en corporales e incorporales. Quizás nos hemos entretenido mucho con las corporales, esto de andarle dando de comer a los inmigrantes y qué sé yo, ¿ya? Pero también están las espirituales, y dentro de las espirituales está enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca. Entonces, quedándonos con esas dos, y con un acto caritativo, ¿cierto? Como una obra de misericordia, nuestro objetivo es decirle a las nuevas generaciones que traten en lo posible de no emplear este término Latinoamérica, porque como lo vamos a ver, es una herramienta política para desespañolizarnos. Si tú dices Latinoamérica, te olvidas de inmediato del pasado de nuestra raíz hispánica. Ese término fue creado o utilizado, no estoy hablando de la génesis del concepto, pero utilizado principalmente por potencias extranjeras, en este caso en su momento el Imperio francés, para hacernos creer que nosotros que nuestro pasado hispánico, con toda esta cuestión de la independencia, ¿cierto? Que nos liberamos de las cadenas del yugo español y entonces ya, se españolizan y ahora ustedes no son hispanoamericanos, sino que son latinoamericanos. Y una cuestión re complicada, porque si fuera por latino, de entrada nosotros no hablamos latín. Tenemos como origen el latín, sí, claro. Pero el inglés también tiene por origen el latín. Cuidado, porque hay lenguas germanas que influyen en el latín, lenguas anglosajonas, etcétera, pero el latín también está presente. Si fuera por eso, entonces los norteamericanos no tendrían un Capitolio. La palabra Capitolio es necesariamente de uso latino. Sí. Lo otro, ¿es Latinoamérica la parte francófona de Canadá? Porque ahí hablan en francés. Entonces debieran ser de Latinoamérica, ¿cierto? Pero no. Es un término despectivo para decir que de México para abajo los que hablamos español somos los latinos, pero con una cuestión así como también media pestilente. Por eso yo creo que es mejor ocupar la expresión que señalamos recién, hispanoamericano. Bueno, podríamos estar largo rato, querida María Ángela, hablando de estas cosas. Claro, yo te agradezco mucho porque de eso se trata. A todos los sudamericanos nos han sembrado el odio a todo lo hispano. Nos han dicho que siempre hemos sido los pobrecitos, que vivíamos felices con los incas, que teníamos nuestros Andes hermosos y vivíamos felices, y vinieron los malvados españoles a llevarse nuestro oro. Y tú y yo tenemos más o menos la misma edad, y eso es lo que nos han enseñado en primaria, en secundaria, y eso es lo que siguen enseñando. Entonces ahora, como madre... Es que el punto es, ¿por qué lo enseñan? Porque exactamente, ya ha quedado ahí y lo seguimos arrastrando, y no hay quien corte eso. Lo enseñan porque el objetivo es político, porque si los españoles nos trajeron la catolicidad, tú quitándole fuerza a los españoles, restas la catolicidad detrás.
Y y está detrás laminas. de eso el ataque a la Iglesia Católica, quebrar la Iglesia Católica, quebrar a la familia, individualizar a cada persona y Ujú, volverla un juguete, volverla un estropajo que pueda hacer y creer lo que nos digan. Por eso es tan importante que los padres estemos preparados en estos temas para poder combatir eso, para poder transmitir a nuestros hijos la verdad. Y yo me encuentro en esa lucha. Yo tengo hijos en primaria, ¿no? Que ya ujú, vienen con la historia de la conquista y el asesinato del pobrecito Atahualpa, y etcétera, y etcétera, y ujú. etcétera. Porque nos han sembrado la idea de la conquista, de la masacre a los indígenas, cuando no es así. Tú lo has dicho muy claramente, nosotros no éramos parte de España, nosotros éramos España, éramos Ujú, parte del reino. Y eso lo vivimos día a día en nuestras calles, en nuestra arquitectura. Yo soy arequipeña y ujú. cuando tú vas a Arequipa, Lima, Trujillo, el centro de la ciudad se respira todas las construcciones de la época de la colonia, porque Ujú. es Claro, como ese lo es otro conocemos. término impreciso, porque Exacto, pero ¿cuál es el término mm, correcto? el Ahí, ¿cuál término sería el término correcto correcto? pudiéramos emplear varios, ¿ya? Ajá, Y el que menos debemos emplear es colonia. ¿Por qué? claro, Primero, porque ¿en qué consiste una colonia? Para que nos hagamos a la idea. La colonia consiste en que llegan unos sujetos, primero que no se mezclan con los naturales. Y si nosotros tenemos algo, es nuestra naturaleza mestiza. sí, O sea, ya de entrada se advierte, se ve que nosotros no fuimos colonia. para nada. Hay muchos, yo creo que en Perú pasa lo mismo, que dicen, ay, ¿por qué no nos colonizaron los ingleses o los Sí, holandeses? ¿Cierto? sí, ¿Vale? sí, 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 Y yo les digo, sí, pero estarían muertos. claro, Y sí, porque, sí, porque allá son muy rubios, ¿no? No porque se mandaron a porque, todos los pieles rojas, a todos exacto, si todos los indígenas murieron. si nosotros tenemos sangre de aborigen, es porque nuestros conquistadores, que es el término correcto, es porque nuestros conquistadores lo que hicieron fue mezclarse con la población nativa. Y por orden Ahora, de su no sé si reina, prefieren mezclarse o que te maten, exacto. porque Y los yo, pocos indígenas que hay en Canadá, en Estados Unidos, los tienen prácticamente como qué sé yo, como en zoológicos. exacto, Y y es por el eso mismo, ahora los gringos andan con la onda esta tan de pedir perdón, que nos colonizaron, sí está bien, pero acá nosotros no. exacto. Ya, a mí Porque me sorprendió es muchísimo, cosa de mirarnos físicamente. exacto. No somos, no tenemos la piel ni los rasgos físicos de los incas y no somos tan blancos como los españoles. ¿Por Y qué? bueno, y Porque si nos hemos quedan, mezclado. bueno, que no eran incas tampoco, porque los incas eran de la nobleza indígena, cuidado. Ajá, buen punto. Porque si había llamémoslo así, un imperio depredador y bien, comillas, como les gusta usar hoy día, tóxico, eran justamente los incas, que tenían Sí. esclavos y todo el cuento. Lo Ujú. mismo los aztecas, etcétera. Entonces, hay una romantización que en definitiva, fíjate tú que todo esto es súper diabólico, porque lo que permite el diablo justamente es eso, transformar lo bueno en malo y lo malo en bueno, de Mentir. hacer como que el indígena natural, digámoslo así, era muy bonito, bonito, así, pero súper con muy buenas costumbres, Pacífico. pacífico. No estamos, a ver, ojo, tampoco vamos a caer en el error de decir que todos eran así, no. Pero tampoco podemos desconocer la labor cristianizadora. Si no fuera por el cristianismo, por la catolicidad, por ejemplo, no se rescata el quechua, por decir algo. La gramática quechua es anterior a la gramática norteamericana. ¿Y por qué la gramática quechua es anterior a la gramática norteamericana? Porque la gramática hispana dio el punto para que se pudiera rescatar el quechua, el náhuatl, etcétera, La etcétera, el Aymara, guaraní, el aymara, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, justamente lo que hablabas tú, esto lo tengo en mi texto, que aprovecho de que si lo pueden ujú, echar una mirada, se llama Hispano-Catolicidad, está en Amazon, es fácil de adquirir y muy barato, porque la idea es que se difunda, no es ganar plata con esta cuestión, si fuera por ganar plata. No, haríamos otra no cosa. exacto.
Mira, deja leerte un parrafito que Sí, sale ahí que dice, en mi caso, como chileno nacido en Copiapó, en 1976, fue difícil comprender estas nociones. La estructura educacional de todos los niveles no lo permite de buenas a primeras. Mi salida de las oscuridades de la caverna estuvo marcada por el conocimiento de conceptos particularmente luminosos y especialmente operativos. Ellos me permiten explicar en términos sencillos a quienes frecuento, y una de esas claves está en las nociones de imperio y su taxonomía: imperio generador, imperio depredador. A nosotros nos conquistó un imperio, pero ¿qué es un imperio generador? emperador. Que estas son nomenclaturas de un filósofo español que se llama Gustavo Bueno. Este imperio generador lo que hace es, primero, mezclarse con los naturales, y segundo, trasladar la civilización a donde esté. Por eso nosotros tenemos plazas de armas, por eso tenemos catedrales, por eso tenemos bibliotecas, por eso tenemos catedrales, Teatros, universidades, teatros. universidades. Piensa tú, querida María Ángela, que yo como copiapino fui más años, voy a decir esto como una provocación, pero es para que se entienda, fui más años peruano que chileno, Mm, porque dependíamos del virreinato del Perú. ah, claro, sí, pues, La sí, Capitanía General de Chile dependía del virreinato del Perú. Entonces, es más lo que nos une que lo que nos desune. ¿Y eso por qué es? Porque, porque nosotros tuvimos un florecimiento espectacular para este lado de América, ¿cierto? Porque el otro es el virreinato de Nueva España, que es México, ujú, pero nosotros en el virreinato del Perú tuvimos un florecimiento de las artes, de las letras, etcétera, con, por ejemplo, instituciones tan importantes como la Universidad de San Marcos en Lima, que era nuestra universidad, que ujú, posteriormente se hicieron universidades en Chile, perfecto, ujú. pero nuestro polo, llamémoslo así, nuestro polo, nuestro faro de luz La decana de es América. es la Universidad de San Marcos. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo. Es cuestión de tocarlas, mira, fíjate, tocar las instalaciones de la Universidad de San Marcos. Entonces, en la medida que tú le quitas el pasado hispánico a tus hijos y los llenas de basura progresista, de basura liberal, de basura nacionalista, lo que vas a conseguir es que los disocies Mm. mentalmente. Porque por una parte van a ver las construcciones que decías tú, y por otra parte te van a estar contando una mentira. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Por qué Sí, tenemos esas construcciones? ¿De qué años son? Bien, entonces déjame ir un poquito más rápido con a ver si, bueno, ahí está nuestra reina, ya que se llenan la boca, que, ay, que no se le ha dado a las mujeres, que bla, 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 bla. Bueno, nosotros tuvimos una reina, y es Isabel por la ella Católica. que se ha evangelizado toda América, y es por ella, Exacto. ella fue la que dio la orden, ¿no? Mézclense, cásense con los nativos. Ella lo dijo, ella lo dijo. Pero ¿sabes por La qué no la jornada de ocho rescatan? horas, ella la dictó. Es una santa, ¿no? Yo rezo para que pronto de verdad ya la hagan santa, Pero ¿sabes por qué no la rescatan? Porque es la católica. porque es Entonces, católica. si tú la levantas, vas a tener que levantarla completa Toda con la su... iglesia. Claro, entonces, aquí brevemente lo vamos a decir muy rápido, pero en 1492 se producen muchísimos hechos muy relevantes, muy relevantes. Ya el 1 de enero se recupera Granada ¿Mm? de los moros, De los moros. cuestión que hoy día es muy importante porque muchos descreen de que está, porque algunos hablan de la batalla cultural sí está bien, pero es más fuerte que batalla cultural, este es un tema de guerra teológico-política. Sí. El que no lo quiera entender, bueno, cosa de él. Entonces, la recuperación de Granada por los moros en 1492, la expulsión de los judíos, fíjate también la gramática de Nebrija. La gramática de Nebrija, lo importante que es la gramática, estamos hablando de 1492. Las gramáticas holandesas, alemanas, inglesas son de posterior, de mediados del 1500. Nosotros en 1492 ya teníamos gramática, o sea, por eso te digo,
Ya En la que sean medida que nosotros documentos. recuperemos, te vas a llenar de orgullo en el buen sentido de la palabra, no en el mes del orgullo, esta ridiculez que estamos viviendo y que esperemos termine pronto, pero un orgullo que siente, que el orgullo que te da la pertenencia, cuando tú sabes que lo tuyo es importante, que lo tuyo no puede ser, digámoslo así, pisoteado. Esto que te hace más importante que la contingencia, porque con eso, no con esta cuestión que dicen los bolivarianos ridículos, que América Latina unida y la cuestión, no, no, nosotros no necesitamos esos discursos porque ya veníamos unidos. Ya éramos unidos. Exacto. Y bueno, en 1492 está, de más está decirlo, la llegada de Colón a América. Bueno, ese es un cuadro de mi ciudad. Bueno, voy a saltarme la parte de mi ciudad, De pero aquí está Valdivia, lo que ¿no? Pedro de Valdivia toma posesión del reino de Chile en Copiapó. Acá en Copiapó se toma posesión. Otro día hablamos de Copiapó porque en realidad ya en Es Perú no creo extenso. que les interese mucho Copiapó, pero Copiapó tiene una raíz interesante. Fíjate que este loguito que está acá es el escudo de Copiapó. Obviamente las aspas de Borgoña no, esa las puse yo. Pero el que está acá en el centro del escudo de Copiapó y fíjate con un cuerno de la abundancia que es igualito al que tienen ustedes en su En bandera. nuestro escudo, sí. Sí, Sí, ¿ves? ¿cuántas cosas nos unen? Y viene de Copa Yapu, de Copa de Oro. Por eso se llama Copiapó, Copiapó. Bueno, Mira, qué interesante. y por eso ocupamos el cuerno de la abundancia, porque como te digo, la, la similitud hispanoamericana es mayor de la que uno cree. A lo mejor podemos tener diferencias, sí, diferencias de acento, diferencias de, qué sé yo, de algunas cosas menores, pero, por ejemplo, a los más chicos, si siguen a youtubers como por ejemplo pudiera ser el Capitán Perú, Sí, a él lo estoy eh, correteando también porque de verdad que sí, yo quiero que mis hijos sí, aprendan esa historia, la tal verdadera. cual. Perfecto. Aquí está lo que hablábamos recién de las tipologías de leyenda negra. Hay una leyenda negra anti-Edad Media, hay una Ujú. leyenda negra anti-española y hay una leyenda negra anticatólica. Lo que nosotros debemos hacer es combatirlas las tres y de la misma fuerza, porque una Ujú. cosa te va a llevar a la otra. Tú no puedes defender solo la catolicidad y no defender la hispanidad y la Edad Media. O a la inversa, tú no puedes solamente defender la Edad Media, pero dejarlo católico por fuera. O ser solamente prohispanista, pero anticatólico. No, no En algún puede. rato te vas a pisar la cola. Em, Ahí hay unos personajes históricos que son importantes, Ramiro de Maeztu, Donoso Cortés. ¿Por qué? Porque profundizar en la hispanidad, es lo que te comentaba recién también, perdona, profundizar en la hispanidad es un camino de reforzamiento de la fe. Mira, mira qué Sí, importante. O sea, no, es un camino intelectual, sin duda, porque hay que estudiar, porque hay que leer, porque hay que esforzarse. Fíjate que la palabra esforzarse ya es totalmente anticontemporánea, porque ojalá sea todo fácil y te lo regalen y rapidito, pero bueno, en fin. no es así. Profundizar en la hispanidad es un camino de reforzamiento de la fe. Porque, como lo dijo Maestro también, me convertí, me reconvertí o reforcé mi fe al acercarme a la hispanidad. Pueden pasar esas tres cosas. O te Claro, conviertes, o te reconviertes, o si ya tu fe estaba sólida, la vas a las reforzar. refuerzas, Mal, mal no te va a hacer. Eso es lo que yo te puedo asegurar, definitivamente. María Ángel. Como decíamos recién, la recuperación de la hispanidad va unida a la fe católica y ahí mencionar al señor este que aparece a la derecha, que es Donoso Cortés, que dice que detrás de todo error político hay un error teológico. Esa cuestión es fundamental. O sea, si nosotros de verdad vamos a enfrentar una defensa de nuestras familias, es indispensable que los padres tengan conciencia política. Que tampoco es suficiente, mira lo que voy a decir, tampoco es suficiente quedarte en las, voy a tratar de ocupar un término que no sea, que no sea perturbador, en los cascarones de la fe. O
sea, es complejo decirlo, pero hay costumbres, ¿cierto? Por ejemplo, acá está la Virgen de la Candelaria, hay bailes chinos y etcétera, etcétera. Eso pudiéramos decir que es parte del folclore también, ¿cierto? Sí, Eso es folclórico, de usos, de costumbres, etcétera, religiosidad etcétera, etcétera. natural prácticamente. Claro, bien pagana en algunos casos, pero llamémoslo así, esto como es el recubrimiento, ¿cierto? Que no está mal, si tampoco está mal ir en contra de los temas folclóricos, está perfecto. Sí. Pero nosotros tenemos la obligación de la profundización. Y cuando profundicemos en la fe, necesariamente nos vamos a dar cuenta que debe ir de la mano del tema político. Porque detrás de todo error político hay un error teológico. Y ese Como es dices tú, otro. Perdona, perdona, sí, sí, los padres necesitamos una fe madura para poder transmitir también a los hijos una fe madura, porque correcto. esa fe del Diosito, el tatito que está en el Mm. cielo es para cuando son pequeñitos, pero cuando ya tienes un hijo de 12, 14, 18, un hijo adulto, es para que te sientes a la mesa y hagas conversación política con tus hijos Y profunda, y y dura, y profunda. filosófica, y Exacto. difícil. Ojo, es Ujú. una conversación difícil. No es una conversación buena onda. No sé si No, no. no, porque es de adulto. Exacto, ya de Es de adultos. adulto. Y Es de eso adultos. requiere de nosotros, como tú bien lo has dicho, esforzarse, capacitarse, que ya estamos viejos, que no nos alcanza el tiempo. Obviamente, estamos viejos y no nos alcanza el tiempo, pero es por eso justamente que ahí tienes que meter la fuerza, meter las ganas, meter la oración para que puedas hacerlo, porque si no, tus hijos se van a perder. Y de alguna manera diferenciarnos también de las sectas protestantes. Ojo, no quiero ser mala onda con los protestantes, porque si tú te das cuenta, por lo menos acá en Chile, yo creo que en Perú igual, pero acá en Chile los que más han dado batalla política han sido los protestantes que los católicos. O sea, los Sí, esa es la protestantes son más verdad. pro vida, ¿me entendí? Entonces tampoco se Sí, trata de atacarlos a ellos, porque ellos de alguna manera son más católicos que los católicos. Perdona que lo diga así, pero ellos van más contra el aborto, ¿me entiendes? O sea, son son más más políticamente consecuentes. activos, son más políticamente activos, ¿ya? Ahora bien, eso no significa que no vivamos la revolución desde Lutero para acá. Entonces, por ejemplo, muchos de los males que tienen que ver con lo que nos estamos enfrentando hoy, y que incluso los mismos protestantes padecen, es con el tema de las solas. Las solas en el protestantismo podríamos resumirla en la sola escritura, la sola fide, ¿vale? En donde, por eso las solas, la sola escritura, la sola fide, etcétera, en donde ellos parten desdibujando la autoridad. O sea, como yo puedo leer la Biblia, la entiendo como quiero y qué sé yo, Y la pero es que la fe me interpreto, salva, ajá, entonces y no es vivo mi necesario fe. hacer cosas. Exacto. O el típico de hoy que es católico a su manera. No, si es que yo creo, pero a mi manera, entonces es fuerte, es fuerte. Por eso te digo que estas cuestiones tienen que ser estudiadas geopolíticamente también, porque tú un muchacho de 17 años no lo vas a embobar con cuentos para niños. No, no. En cambio, a un muchacho de 17 años, de 14 años, me atrevería a decir, un hombre, un chico, un varón de 14 años perfectamente consciente. Pero tú a ese varón de 14 años sí lo puedes motivar con el tema geopolítico, porque ese niño va a tener la tendencia natural a la defensa de lo suyo. No va a querer que dañen lo suyo. Entonces, si a ese niño los tienen afeminados con una religión de la paz, con una religión de la buena onda, lo más probable es que tu hijo sea o agnóstico o derechamente ateo, porque le va a hacer asco una religión del pacifismo. No sé si estoy metiendo la pata, pero yo lo creo así. Yo No, yo honestamente lo comparto tu creo idea así. completamente. A mí me fastidia cuando en catequesis familiar, niños para preparación de la primera comunión, todo es juego, todo es dinámica. No, no. No, la fe es una cosa seria y por Sí. supuesto que se tiene que Es tan capturar la serio que te atención del puedes ir niño con un al infierno. jueguito, pero la fe es una cosa seria. Y si el colegio, los maestros cometen ese error, los padres tenemos que zanjar ahí, ¿sí o no? Y nosotros Correctamente. hacer lo correcto. Y no dejar que nuestros niños se afeminicen. Y se Ujú. feminizan porque el exceso de pacifismo es también una mentira. No estoy diciendo que yo busque la confrontación, pero tampoco quiero tapar el sol con un dedo.
El hombre es Un muchacho violento, debe tosco. canalizar su virilidad deportivamente, políticamente, en la defensa de sus hermanas, en la defensa de su madre, etcétera. Tú no lo puedes coartar, tú no lo puedes emascular, tú no lo puedes convertir en un eunuco social. Ujú, Y fíjate que la tendencia es a convertirnos a los varones en eunucos sociales. ujú. No, hay un humorista argentino que es bien progre, pero es muy chistoso, que se llama... Ay, se me olvidó el nombre de pila en este rato, pero Capusotto. Capusotto, no sé si te suena, pero No. googlealo. Capusotto tiene al padre progresista, búscalo así. Capusotto para padre progresista para que te rías un rato. El padre Ya, progresista tiene como una estoy canción, tomando nota. es muy chistoso. Padre progresista tiene una canción así, padre progresista, así para que se rían un rato. Y efectivamente, claro, el padre progresista que puede aguantar que su señora tenga otro, que el poliamor, que los muchachos tengan dos papás, dos mamás, ya. Hay que parar un poco, creo yo. Sí, Y una de exactamente. las... Ujú. No, Perdona, una sí, de las formas de hacer que nuestra juventud se insufle llamémoslo así, de respeto y de ganas de defensa, es esto, creo yo. Cuando tú le muestras a los muchachos la verdad, los muchachos se iluminan, necesariamente. Cuando tú les tapas con cosas, es que no, es que, así como ser políticamente correcto, es que no le digas nada a tu tío, que no sé qué, no, 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 hijo, te defienda la verdad. Y no es verdad que nuestros conquistadores nos destruyeron. Es al revés. Nuestros conquistadores nos salvaron. Porque si nos hubieran tocado conquistadores anglos, no no existiríamos. existiríamos. Es así de simple. La política tiene que ver con la vida. O sea, tu enemigo político lo que quiere es verte destruido, aniquilado. Y por eso van contra el padre de familia. Porque yendo contra el padre de familia, consigue la desintegración total. Que ojo, ojo, y ahí hay que... Bien, habíamos quedado en que efectivamente lo que tenemos que hacer es tratar de que nuestra juventud eh, tome el valor, la conciencia de lo que significa lo suyo, lo propio. Y en eso consiste la radicalización. Nosotros tenemos que convertir a nuestros hijos en radicales. No tenerle miedo a esa palabra, radical en el sentido de que vuelven a la raíz. Eso es. Retoman sus raíces y las hacen propias para combatir justamente estas mentiras. Por ejemplo, estos dibujos de que la hispanidad trajo, qué sé yo, la Inquisición. El tema de la Inquisición es otro tema que quizá pudiéramos abordar Sí, en otra oportunidad. otra gran mentira. Es que, y piensa tú que ya tienen ustedes museos de la Inquisición y mezclan peras con manzanas. Yo Es una vergüenza. sí, yo de chico siempre quise ir a esos museos de Perú. Lastimosamente no tengo el honor de estar en Perú, pero siempre quería ir al Museo de la Inquisición. Y después ya de grande pensar que es mentira, porque son mentiras. Eh, y bueno, Es eh, justamente es lo que te quería comentar hace un momento, ¿no? O sea, si los ujú, conquistadores fueron tan malos con nosotros, si nos quisieron matar, si nos esclavizaron, ¿cómo es que creaban universidades, ujú. creaban teatros, hospitales, un montón Bibliotecas, de instituciones ciencia. que y trajeron la ciencia, el conocimiento? Si es que no querían compartirlo con nosotros, no lo hubieran traído, simplemente hubieran extraído, como nos dicen, el oro y se hubieran ido. Pero ¿por qué construyeron tanto? ¿Por qué compartieron tanto con nosotros? ¿No? Y en realidad Eso los que es, se robaron el oro fueron los anglosajones, eh, y se lo robaron al Perú específicamente y fue a parar a manos inglesas. Porque el oro quedaba, el oro nuestro, el oro de ustedes, el oro de nosotros, la plata, etcétera, quedaba en las construcciones. A ver, si ujú, nosotros tenemos unas construcciones maravillosas, bueno, Chile no tanto porque tiene un territorio más sísmico,
Pero ustedes allá en Lima, en en- Cajamarca, etcétera, ajá. o sea, o sea, Claro, ¿con qué plata se iba a construir todo eso? exacto. Y lo otro sí, es que no pueden ir en contra de lo físico, María Ángela. Si es cuestión de tocar vuestras catedrales, Ujú. tóquenlas, mírenlas. Eso no se hizo de un día para otro, ni se hizo en contra del indígena, al contrario. Yo tengo amigos peruanos que viven en la sierra y allá son más católicos que en las ciudades. Sí. ¿Sabes qué Ellos me sucedió? todavía recuperan la figura del rey. Imagínate, imagínate. Así es. Bueno, y lo Mira, otro, como te para decirle, comentaba, yo, disculpa, para decirle a los jóvenes también que nosotros tenemos que revitalizar nuestro idioma. Nuestro idioma es mejor que el inglés. Fíjate que se desviven tratando de aprender inglés y resulta que nosotros, los que hablamos español, distinguimos entre ser y estar. Mira qué importante. En cambio, el gringo, to eh, be para fui todo, para todo. Sí. ¿ya? Entonces, ellos son los bárbaros, no nosotros. Nosotros somos mejores que muchos. Eso es lo que tienen que tener conciencia. Ujú. Somos mejores. Nos han quitado el orgullo de nuestra identidad, de conocer nuestras raíces. Y es parte ahora de nosotros los padres revolver eso, recuperando las tradiciones, defendiendo las tradiciones. Yo no soy de corrida de toros, pero si es Ujú. una celebración tan grande que tanta gente la sigue, ¿por qué la quieren quitar ahora? ¿No? ¿Por qué las hermosas celebraciones de Semana Santa, por qué las atacan? ¿Por qué las quieren quitar ahora? Y Mm, nosotros nos quedamos callados. Como dices tú, acá también en Perú, valgan verdades, los evangélicos son los que mm, toman la batuta, organizan las marchas. Y mm, cuando hay esas marchas, vamos los católicos, somos tres, cuatro católicos. mm. Y ellos, pero Es son quizás que nosotros muy, muy activos. nos protestantizamos más que ellos. Lastimosamente, Exacto. nuestra iglesia vive un proceso paulatino de protestantización, en donde paulatinamente se hace exactamente lo contrario de lo que yo te dije. O sea, en la iglesia católica lo que menos quieren es la radicalización, lo que menos quieren es volver a la tradición. Todo suave, todo Todo sin tensión, moderno, todo todo buena con corrección onda. política. Claro, ojalá todos haciendo yoga y meditando zen. Tonterías, tonterías, cuando lo que los Es padres ridículo. necesitamos es O si sea, si es por necesitamos poder meditación, ¿por qué respeto. no nos juntamos a rezar el rosario? El Ujú. rosario tiene una fuerza meditativa potentísima, potentísima. ¿Y qué pasó? Que, por ejemplo, a las personas de mi generación, rezar el rosario, te lo voy a decir así, no sé si será ya, era para Ujú. varones, era como afeminado, ¿cachai? O sea, las viejitas que recen. El hombre no, el hombre se dedica a cosas importantes, cosas serias. ¿Cómo andar rezando? Eso es como Eso es supersticioso, de viejitas. es de viejita. Y fíjate que es al revés, porque en definitiva, en la medida que nosotros los varones recuperemos nuestra fe, en la medida que nosotros los varones seamos capaces de decir, sí, mira, ¿sabes qué? Yo rezo el rosario. ¿Cuál es el problema? Yo Ujú. rezo el rosario, porque hay tontitos que andan, y no te digo que yo no haya caído en eso, con el tarot y cuestiones, los horóscopos y un montón de cosas. Pero Sí. ahí está bien, po, o sea, ver el horóscopo está bien, es como de onda. Rezar un rosario, ah, no, mal, mal, muy mal, muy mal. Creer en la Pachamama, bien, ¿ya? Creer en la Virgen, mal. Entonces, yo espero, honestamente espero que todos estos procesos que por lo menos a mí me sirvieron, este estallido social en Chile, el feminismo, mira lo que te voy a decir, el feminismo y el estallido social en Chile del 2019 hicieron que yo por reacción despercudiera, ¿me entendí? Despabilara. Por reacción, por mera reacción, o sea, por un mero instinto reaccionario. Pero nosotros no podemos vivir meramente reaccionando. Nosotros no podemos ser meramente reaccionarios. Y creo que la forma política correcta es pasar de la reacción a la contrarrevolución. Ujú. O sea, honestamente creo que la casilla política que nos toca enfrentar es la de la contrarrevolución.
y quizá ver honestamente como modelo la defensa cristera en México, la cuestión que es desconocida también para muchos, Sí, sí, sí. Muy el, pocos la el- conocen. el tema de la Vendée en la Revolución Francesa. Eso es Y algo que me ha tocado a mí, pero no te imaginas. Yo no sabía eso, me he sentido tan mal. sí, Yo me creí lo de libertad, fraternidad y todo lo claro, demás. es que, es, es Y que, fue un genocidio. es que con eso quería de alguna manera ir redondeando. Tampoco nosotros sabemos la correcta historia de la guerra, de la última guerra civil española, ¿no? Nosotros creemos que llegaron los republicanos y que eran buenos y Franco era súper malo y que la cuestión. Y resulta que masacraban curas, ¿no? Masacraban monjas. Y la guerra civil española fue tan cruenta como la guerra cristera o como la Vendée. Entonces, ¿por qué te insistía en el tema de la contrarrevolución? La revolución se arrastra en términos teológicos desde el pecado original, ¿vale? Sí. Pero en términos políticos es, o sea, y también con la intervención de Lutero en 1517. Después, en 200 años, 1717, la creación formal de la masonería en Inglaterra, ¿cierto? Y ya en 1789 el tema de la Revolución Francesa. Entonces, nosotros, en tanto padres, tenemos la obligación moral de asumir la enseñanza histórica en nuestras casas. Si nosotros no tomamos esa responsabilidad en nuestras manos, estamos perdidos. Y la enseñanza histórica tiene que ver con la enseñanza histórico-familiar, de dónde venimos, quiénes somos. Somos hijos de, que a su vez es hijo de, por ejemplo, cuando tú le explicas a un muchacho que tiene dos padres, y esta cuestión también es política, porque tiene dos padres, una mamá y un papá. Ah, no, es que podría tener dos papás. Bueno, bueno, pero en lo físico tiene un papá, una mamá. Esa mamá y papá tiene papás también, y así exponencialmente. Fíjate que le sirve para también aprender matemáticas, lo que significa una potencia, ¿cierto? Una exponencial. Si tenemos dos padres, tenemos cuatro abuelos, tenemos ocho bisabuelos, tenemos 16 tatarabuelos, y es hacia arriba, que es casi infinito. Entonces, por ejemplo, es un ejercicio súper interesante preguntarle a nuestros amigos, a nuestro entorno, a los papás de nuestros hijos, si se saben el nombre de sus bisabuelos. Primero preguntarle, ¿cuántos bisabuelos tuvo? Y ahí van a quedar. ¿Y se saben los nombres? Y por eso es importante saberse los nombres, porque por eso nosotros rezamos por ellos. Fíjate, Sí. nosotros rezamos por ellos porque sabemos nuestros nombres. Por ejemplo, estoy inventando, imagínate que tu bisabuelo María Ángela se llame, no sé, Bernardo. Entonces vamos a rezar por Bernardo. ¿Cómo tienes tú para conocer a Bernardo si objetivamente no lo conociste porque estaba muerto cuando tú naciste? Pero si tú tienes tu familia bien así afincada, que hay un tío, un amigo, qué sé yo, que lo recuerda, lo va a ir conectando con la historia de tu comuna, ¿cierto? De tu municipio, Ujú. lo va a ir conectando con la historia de tu región, lo va a ir conectando con la historia de tu país, la va a ir conectando con la historia de tu continente, la va a ir conectando con la historia de tu idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la forma como se van uniendo los lazos. De una manera adulta, no de una Sí. manera color de rosa, que todos eran buenos, porque fíjate, cuando nosotros entramos en la historia familiar también, tenemos un tío pesado, un abuelo cascarrabias, un abuelo más o menos que se portó bien, otro abuelo que se portó mal. Por ejemplo, en el árbol genealógico, tu hijo puede, Hay o sea, no saltos a puede, veces. qué sé yo, tiene ocho bisabuelos. Esos ocho bisabuelos, ¿fueron todos buenitos? No, algunos fue mejor, otros fue peor, pero haya sido Pero lo que fue. haya sido, es tu abuelo igual. Entonces, lo mismo pasa con la historia de los países. En la medida que nosotros nos sepamos anclarlo y asumir que familiarmente la historia de la Revolución Francesa te la tiene que contar tu padre, que no el profesor. O sea, que el profesor no puede saber más que tú. En lo básico, no sé si me explico, en lo esencial. Por último, para que ellos no vengan y nos digan que los malos fueron los católicos, porque sí, ¿cachai? Porque al final es así, ah, no, que este es católico, entonces ya si es católico es reaccionario,
O la otra que han agarrado a decir que son conservadores. Siendo el conservadurismo la mejor corriente filosófica para el ser humano, Yo no sé si tanto, ¿no? porque fíjate que ahí en el conservadurismo también, y por eso te digo que esta cuestión es de nunca acabar y siempre vamos a ir aprendiendo. Yo también pensaba lo mismo que tú. Y no es así porque el conservadurismo es una corriente anglosajona, o sea, el conservadurismo es parte del imperio inglés. O sea, el conservadurismo es el que nos tiene donde estamos. Cuidado, Claro, sí, por eso cuidado. siempre hay que investigar. Porque el conservador de hoy es el liberal de ayer. Fíjate tú que el conservador defiende la independencia, por ejemplo. Fíjate tú que el conservador te va a defender el Estado de Derecho. ¿Ah? Te va a defender los principios del liberalismo. El conservador te va a defender que hay que separar iglesia del Estado. ¿Mm? Claro, y esa Entonces, el separación es conservador la... en rigor es el revolucionario de ayer que se hizo viejo nomás, que quiere mantener su statu quo. ¿Cachai? Sí, pues, Pero yo preferiría el tema de la tradición. La tradición es más lógica dentro de lo que nosotros queremos defender. Nosotros queremos defender que en la familia hay jurisdicción. Para defender que en la familia hay jurisdicción, necesitamos volver a la tradición. El conservadurismo no quiere que, o sea, estoy hablando en términos políticos, el conservadurismo no quiere que la jurisdicción la tenga el padre de familia. El conservador ya quiere que la jurisdicción la tenga el policía. Para el conservador es mm, más importante el policía que el padre de familia. Yo creo que para claro, y nosotros es eso al no revés. puede ser. No, no Eso puede no puede ser. ser. O sea, para el conservador propiamente tal te va a decir, claro, es que igual es bueno que la policía. No, no, pero cuidado. Dentro de mi casa no entran los policías, punto. Ujú. No sé si No, sí, exactamente, porque si el padre pierde la autoridad en su jurisdicción, que es su casa, ¿qué podemos Correcto, esperar? No, no se exactamente. puede. ¿Te No va, no va, fijas? no va. Y Entonces, justamente ¿cuál es el dentro problema del conservador para terminar? sí, El problema del conservador es que, es que corresponde a una tradición que no es nuestra. El conservador igual es revolucionario, más pausado, pero sigue siendo revolucionario. Yo creo que nosotros tenemos que despercudirnos de la revolución. Al que tenemos que echar fuera es al revolucionario. Y el conservador lo fue. No sé si sí, El sí, es conservador que lo fue, porque el conservador igual cae en estas dicotomías de izquierdas y derechas. Y a lo mejor, claro, el conservador se va a identificar en la derecha. Está bien, pero nosotros estamos por sobre este cuento. A nosotros no nos interesan las derechas y las izquierdas porque nosotros no somos parte de esa pelea. no, no, Eso es lo que creo hoy más profundamente, porque la, lo que creo que es importante es mantener la coherencia en el pensamiento. Si, fíjate que hay gentes de derechas, y debe haber en Perú, acá en Chile las hay, que defienden la Revolución Francesa. ¿Cachai? Entonces, si ellos defienden la Revolución Francesa, no pueden ser nuestros amigos. Así de simple. eso es radicalización y a eso tenemos que llegar. Claro, tener la posición bien firme, bien fija y no podemos estar mezclándonos, ¿no? Te respeto, pero no puedo compartir contigo. Y por Así eso de decías simple. tú bien que a las finales son más contrarrevolucionarios los evangélicos de base. Mira lo que voy a decir, los voy a llamar así, los evangélicos de a pie, los de base, que no los pastores, porque los pastores, tú sabes que en Perú, en Chile, en todos lados, estos gallos hacen negocio con la religión, piden el diezmo y la cuestión y bla, bla, bla. Pero el evangélico de base es más contrarrevolucionario, creo Sí. yo. Y nosotros los católicos, voy a hablar por mí, pasamos por todas las facetas porque no tuvimos una buena preparación, no tuvimos una buena catequesis. Entonces, por ejemplo, cuando yo entro a la universidad, es inevitable no hacerme agnóstico y hasta ateo. Si eso es así. Acá pasa igual. Ese es el camino natural. ¿Cachai? Sobre todo si eres hombre. O sea, si eres hombre y te vas a dedicar a la ciencia, entonces no podéis ser religioso, ¿cómo? Si eso no. ¿Ah?
sociológicamente se usó mucho en Chile que el varón, para obtener estatus, entraba a la masonería y la mujer se quedaba rezando el rosario. Entonces tenían esas dos Era así. como, ¿se te fijas? Así como esa doble militancia, el papá en la Ujú. masonería, la mamá rezando el rosario. Es ridículo porque en Hispanoamérica, eh, por culpa de un cristianismo mal entendido, no viril, nos han pasado por encima. Y, y sí existe el cristianismo viril, por si acaso. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Tiene que ser así, ¿no? Cada uno dentro de su naturaleza, el Por varón supuesto, y la mujer. exacto. Y la mujer pierde mucho cuando sus hijos no son viriles. La mujer Así es. pierde mucho cuando su padre no es viril. La mujer pierde mucho cuando su marido no es viril. Es la que más sale perjudicada. Ujú. Y por eso han colado tan fuerte los movimientos feministas. Pero como los caminos del Señor son inescrutables, a veces estas cuestiones sirven para que uno se Oh, despabile, po. despierta, sí, Claro, por ejemplo, en sí. mi caso, el feminismo, el tema del estallido social hizo que, por eso te decía, que del hispanismo, en mi caso, yo partí por recuperar el idioma español. Al recuperar el idioma español, la cultura hispánica, el hispanismo, y al estar en el hispanismo es inevitable, si tú lo estudias a conciencia, no convertirte católico, reconvertirte o reforzar tu fe. Reforzar tu fe. Es Sí. inevitable, es inevitable. O sea, si tú te vas a Pasa eso meter, sí o sí. es que debe pasar. Y si no está pasando, algo no está Algo funcionando más. bien. Ujú. René, Y, un favor. disculpa, sí, Sí. perdona. No, lo que yo quería es que nos dieras algunos tips para que las mamás pudiéramos dar a nuestros hijos en el día a día para defender la hispanidad, Ujú, para recobrar la tradición, encaminado a eso, a poder transmitir la historia verdadera a nuestros hijos. Porque lo que dije hace un momento, no voy a tener tiempo para estudiar, para leer todas las enciclopedias, que me tengo que ujú, esforzar por adquirir lo máximo que pueda de conocimiento, sí, ujú, pero como mamá, en el día a día, ¿qué puedo hacer para ujú. transmitirle a mi hijo una tradición, una historia verdadera? Bueno, lo primero que debemos hacer, y fíjate que es difícil de hacer, porque en este rato piensa tú que estamos comunicados nosotros por el Zoom, y tú estás en Perú y yo estoy en Chile, quizá a cuántos kilómetros, ¿vale? Muchos kilómetros. Tú estás en este rato en Lima, En Lima, sí. ¿ya? Imagínate, yo Y estoy en la tercera región de Chile. más o menos unos 3.000, 4.000 kilómetros Imagínate, o más. imagínate, Sí. es harta distancia. Estos encuentros que tenemos nosotros debiésemos tenerlos con nuestros vecinos, ¿cachai? O sea, en vez de ir a Lima, quizá en el radio cercano, ¿vale? Porque Ujú. lamentablemente, y yo no te digo porque yo lo hago, te voy a hablar de lo que carezco, ¿ya? Por ejemplo, nosotros, nuestros padres, qué sé yo, veníamos de familias que tenían 10 hijos, etcétera. No sé si tenemos contactos con todos nuestros primos, con todos nuestros vecinos, etcétera. En esa trayectoria, quizá un camino es recuperar esos contactos, esos lazos. Primero para que no seamos hidropónicos, ¿vale? La recuperación. ¿Por qué? Porque tú diste en el clavo, María Ángela, es imposible que tú como mamá las hagas todas. Es imposible. En algún momento vas a tener que confiar en un tío, en una tía, en una vecina, en un abuelo, ¿me entiendes? De tu confianza, porque tú no las puedes hacer todas. Tú igual tienes que cocinar, tienes que llevar plata para la casa, tienes que hacer, bueno, no estoy diciendo mujer nomás, sino que tenemos que hacer camas, tenemos que, no sé, preocuparnos de lo doméstico, y para además así estar preocupado de leer libros y cuestiones, es como imposible. Ujú. Entonces, ¿cómo lo hacían los antiguos para ir rescatando estas cuestiones? Por algo hacían catecismos chicos, catecismos a la vena, en donde tú, como papá, lo que tienes que hacer es incentivar que germine en los más pequeños el interés, que,
que lo hagas en potencia. Por ejemplo, a los muchachos varones de 14 años, incentivarles el tema del trabajo en equipo. El trabajo en equipo se incentiva, por ejemplo, con el tema deportivo, ¿ya? Eso es una buena herramienta porque uno de nuestros males es el individualismo. Fíjate, como recién hablábamos de la derecha y la cuestión, hay una derecha económica liberal que te va a decir, no, ráscate con tus propias uñas, tú puedes hacerlo, tú puedes ser tu empresario, que no sé qué. No es así. La vida humana no es individualista, la vida Es de humana es sociedad, de conjunto, no estoy diciendo que tengamos que de comunidad. colectivizarnos, no, no, si No, no, tampoco no, no. podemos caer en el vicio comunista, no, 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 de comunidad. de comunidad, de tradición, de familia, ¿vale? De familia en el entendido, dentro de la familia también entran tus vecinos. Claro. Entonces, en algún momento, querida María Ángela, no sé cómo se está dando ya en Perú, pero yo espero que se dé pronto. Tenemos que organizarnos con nuestros vecinos, yo ya lo estoy haciendo con un par de vecinos, a juntarnos a rezar el rosario. Fíjate que si tú te juntas a rezar el rosario, que de por sí es una actividad que dijéramos que tiene que ver con lo sobrenatural, ¿cierto? Pero también con eso se van creando lazos de De confianza, amistad. de amistad, en los cuales lo demás va a venir por añadidura. O sea, si tú me preguntas un tip para mejorar esto, es tratar de incentivarles a los muchachos que recen, pero que recen como, a ver cómo decirlo, que recen en grupo y que lo hagan por, yo sé que va a sonar feo, pero que lo hagan por obligación, ¿cachai? Así como deber, así como, a tal hora, es que me tengo que juntar a rezar el rosario. Toca. Toca, es eso, esa es la... Porque si te fijas, hoy día nos están bombardeando con los derechos, ¿ya? Y quizá una fórmula que es un tanto reaccionaria, sí, pero que quizá puede servir, es atornillarles al revés, es incentivar al valor de la obligación. Tampoco la saturación, ¿ah? Ojo con eso, la Claro. saturación tampoco es No es bueno. conveniente. Pero, y en términos de estudio, eh, facilitar la posibilidad de ir conversando con los profesores de nuestros hijos, porque es muy probable que ellos también, eh, Desconozcan. exacto, y no por mala fe, ¿ah? No por mala fe, sino Ujú, que ujú. derechamente por desconocimiento. ¿Y qué más te puedo decir? La verdad es que no- nosotros, y digo nosotros porque yo entiendo, María Ángela, que estamos en la misma trinchera, nosotros no somos charlatanes y no vamos a tener respuesta para todo. Entonces, cuando tú me dices, ¿y qué podemos hacer? La verdad es que no sé. Eh, pero lo que sí sé es que si nos ponemos, si por ejemplo estamos en el mismo lado de la trinchera, yo te aseguro, María Ángela, que se nos van a ocurrir cosas. Pero para eso tenemos que respirar codo a codo en la trinchera. No sé si me cachai, que No, es que respirarnos en la oreja. justamente es lo ¿Cachai? que tú me decías, ¿no? A partir del 2019, por los eventos que sucedieron en Chile, tú reaccionaste, ¿no? En mi caso, yo también, por las cosas que vi que les estaban enseñando a mis hijos en el colegio, por las tareas que les dejaban, a mí se me pararon los pelos en Mm, punta, me puse a investigar y salió lo de la ESI. Dije, mm, Dios mío, ¿cómo hago? Tengo que hacer algo. Me puse a investigar y por eso creé este canal. Muy humilde, muy pobre, con poquísimos seguidores, pero es mi granito de mostaza, ¿no? Algo tenemos que hacer. Lo importante es no quedarnos mm, con desánimo, ¿no? Qué pena, mm. así es, ups, ¿qué No, voy a claro. hacer? No, 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 no. hay que hacer Algo lo que hay que podemos hacer hacer. nomás, pues hay que estar, Exacto. hay que decir la verdad. Mira, Ujú, ujú. mira, Para te eso voy a estamos proponer algo, con... te voy a proponer algo revolucionario, unos tips bien interesantes. Se llaman 10 mandamientos. ¿Qué te tinca? Sí, punto final, Claro, o punto sea, final. es que anda a decirles a toda esta gente que cumplan los 10 mandamientos y no los cumplen, po. Si para ellos es Ujú. difícil. Bueno, en Eh, realidad para todos, sí, pero una cosa es sí, que le pongas siquiera un poco de ganitas, ¿no? pero por último, veo un tema de conciencia, esto de aprendértelos, de cuestionarlos, de... eh, trabaja en el asunto.
No va a ser fácil, con gente te van a enemistar, sin duda, pero van a haber otras que te van a apoyar, que te van a llamar y te van a decir, oye, sí, María Ángela, ¿cómo lo hacemos? Se van a juntar, etcétera. Ujú. Eh, yo lo que te puedo decir y a las personas que ven tu canal es que lo peor que nos puede ganar es la inacción. Exacto. Eso es lo peor, porque si nosotros honestamente nos creemos católicos, nosotros tenemos libre albedrío. Y el libre albedrío consiste en que tú voluntariamente tomas caminos. Y el camino de la inacción es un camino que lleva al suicidio. Y el suicidio es pecado. Claro. Ujú. La desidia, la Exacto. sedia. Mm. Ujú. René, Eso. ha sido un gusto muy grande. De verdad que tendremos para seguir O sea, la verdad conversando es que no toda la hablamos tarde. mucho porque estaríamos largo rato, pero ojalá sirva como una pincelada, de verdad que sirve. Sí, de verdad que Y por sí. último es Y, entretenido, para los muchachos va a ser súper entretenido igual. ujú. No, y yo también, mira, la verdad que en la presentación me olvidé de nombrar que tú, bueno, estás en la ciudad de Copiapó, en Chile, eres abogado, eres maestro en Derecho Procesal y doctor en Filosofía y Lógica. Y yo recuerdo que en una ponencia tuya que vi, comentabas, ¿no? A mí siempre me decían, pero tú no hables porque eres solamente abogado. Mm. Y te dio bronca y estudiaste filosofía. Ahora Claro. ya nadie me puede callar, Pues, ¿no? es que eso es, pues, sí. Es que, exacto, porque decía, no, es que tú vienes de los abogados y la cuestión. Ajá. Y mira, muchas cosas más, porque también es director del Instituto de Estudios Hispanoamericanos Benito J. Felló, que tiene un canal que yo lo sigo y que les invito a seguir, que se llama Matices, o con muchas entrevistas, mucha información que te abre los ojos si quieres, no sé, cortarte el cerebro y que te entren todos esos conocimientos. Sí, Pero, perdona, a propósito de eso, sí, una cuestión que sirve para los muchachos, nuestra fe católica es completa y totalmente científica, y completa y claro. totalmente lógica y Ujú, filosófica. ujú, Así que los sí, muchachos que quieran interiorizarse de la filosofía no vayan por el camino de Nietzsche. no. Eso es onanismo. ¿M? Ujú. Sí, de verdad que sí. Entonces, pero sí una gran invitación al estudio, ¿no? También quiero que mis hijos acaben la universidad para que ya me alcance la plata y yo poder estudiar filosofía, ciencias Ujú. políticas, porque es tan interesante y nunca es tarde. Yo soy químico farmacéutica, por el lado de la salud estoy, pero de verdad que me da muchísimas ganas de empezar este camino por el lado de las ciencias políticas, de la filosofía, porque es muy importante, nos ayuda muchísimo. René, te agradezco infinitamente por este tiempo que nos No a has ti por el brindado. interés. Este canal está abierto para ti todas las veces que tú quieras. Te esperamos en Perú. Dios nos concederá la oportunidad para conocernos personalmente, poder reunirnos, conocer quizás a nuestras familias y poder hacer lo correcto, poder hacer lo que nos toca hacer como padres y compartir los conocimientos que tengamos. Muchísimas gracias. Tus palabras finales, por favor. No, que hay que, bueno, primero agradecerte, María Ángela, el interés. Y las palabras son recíprocas cuando tú lo gustes también. Y creo que es importante juntarse, hacer común unión, hacer común unión. En la medida que hagamos comunión, las cosas se van a ir dando por añadidura. No va a ser fácil, por supuesto que no. Y, y en algún momento, la mejor manera que tienen los hijos es imitar a sus padres. En la medida que nosotros seamos mejores, nuestros hijos necesariamente por imitación lo Sí, serán. Así es que a tomar la responsabilidad nomás. Y eso no significa que lo hagamos siempre bien. Ojo, no gracias. siempre lo vamos a hacer bien y por algo tenemos una naturaleza pecadora. Pero está en nosotros, Ponerle eh, ganas. exacto, y despercudirnos en algún rato y despabilar. Muchísimas gracias, René. Hasta la Gracias. próxima y seguimos en contacto. Un abrazo grande. Chao. Gracias.